En el verano de 2022 el Manchester United intentó fichar a Antony, el extremo del Ajax. La historia nos recuerda que el Ajax se negó rotundamente, pero como el Manchester United fue muy pesado con su interés, el Ajax lo que hizo fue lo que hace cualquier club que no quiere vender: ponerle al jugador un precio imposible. ¿Cuál era ese precio? 95 millones de euros por un jugador como Antony. Y con ese precio desorbitado fue el United y lo pagó. Y para sorpresa de nadie, aquel fichaje fracasó. ¿Por qué? No por lo deportivo, sino porque cuando ponen un precio imposible, para que no lo fiches, y lo pagas, el fichaje ya ha fracasado. En este vídeo vamos a ver los peores fichajes de la historia del fútbol europeo, pero ojo, no como una simple lista, porque de eso ya está YouTube lleno. Vamos a hacerlo, o vamos a intentarlo, con una mirada diferente. Un mal fichaje real es el que ya era malo el día que se firmó. Por eso ten claro que un fichaje puede romperse por hasta 3 sitios diferentes. El primero, al decidir, cuando el club no sabe qué quiere resolver con el jugador que firma, ni con qué información lo decide fichar. El segundo punto, al pagar. ¿Cuánto pagas? ¿Quién decide cuánto pagas y por qué? Y el tercero, al integrarlo, cuando el club no es capaz de usar a ese jugador, ni de sacarle rendimiento al jugador que ha comprado. Hoy nos vamos a quedar en el segundo lugar, en el del dinero, y lo vamos a hacer con fichajes donde el error no está en el jugador que se elige, está en la cifra que se acepta, en quién decide lo que se paga y en lo que cuesta salir de ese gasto tiempo después. Quédate con estos 3 conceptos que los vamos a ver a lo largo del vídeo. Por supuesto podría empezar en la Liga, que tenemos varios casos e impactantes, pero los voy a dejar para el final, porque vamos a empezar en un día que lo explica absolutamente todo, al menos para mí. Un día que en solo 6 horas, de un mismo martes de enero, 2 clubes cometieron los 2 errores conjuntos y además lo hicieron con el mismo dinero. 31 de enero de 2011, último día de mercado invernal en Inglaterra, ese en el que nunca pasa nada. Pues aquel día pasó, aquel día se desató la locura por completo. Fernando Torres dejaba el Liverpool y fichaba por el Chelsea por 58 millones de euros, un récord absoluto para un club inglés en aquel momento. Apenas unas horas después, y con ese dinero calentito, el Liverpool se volvió completamente loco y pagó 41 millones por Andy Carroll, punta del Newcastle. Unas horas antes habían anunciado a Luis Suárez. Adivina con quién acertaron y con quién no. El Liverpool de esta manera vendía una de sus estrellas, con la sensación además de hacerlo en el momento exacto, de haber ganado el combate en esa venta. Pero tal como ganó un combate, perdió otro, porque el Liverpool sentía necesitar un delantero, aun habiendo llegado Luis Suárez. Así que se lanzó a tapar ese agujero sin pensar demasiado, sin reflexionar. Sus primeras opciones, de hecho, no quisieron ir, eran Mario Gómez y Nicolás Anelka. No había más planes, no había plan C. Fueron a por una opción que surgió de la nada. Un Andy Carroll que no quería irse del Newcastle y sin embargo su club lo vendió. Y de hecho, fue el club norteño quien se acercó al Liverpool. Fue el propio Newcastle también el que pidió más dinero cuando supo que Torres se iba al Chelsea por casi 60 kilos. Y así el vendedor conocía el saldo de tu cuenta y tus necesidades y que el reloj corría a su favor, no funcionaba a favor del comprador. Esto no es una negociación, esto es una subasta con un solo postor en la que sí o sí sales perdiendo. Ahora vamos con el Chelsea. El Chelsea pagó un dineral de entonces por la reputación que Fernando Torres había construido entre 2007 y 2009. No por el futbolista, que era ya en 2011. Además, lo habían intentado firmar en verano. El Liverpool se había negado y pagaron en enero unos 15-20 millones más de lo que habían ofertado en el mercado veraniego. Fernando Torres, hay que decir que llevaba 2 años arrastrando problemas físicos y una caída sostenida de rendimiento que estaba a la vista de cualquiera. Esto no era información privilegiada. Hoy, de hecho, hay hasta excompañeros del jugador del ex del Atlético de Madrid como Jimmy Carragher que lo han dicho públicamente. Y aquí está el primer criterio del vídeo, que va a volver en todos los casos, ojo. El precio de un futbolista no lo fija el nivel o el rendimiento del jugador, lo fija la diferencia de información y de urgencia entre las 2 partes de la negociación. Y es que cuando el que vende sabe cuánto tienes, cuánto tiempo te queda y que no tienes alternativas, el precio deja de tener nada que ver con el rendimiento o el nivel del jugador. Eso pasa a ser una batalla por clavarte un puñal más en forma de billetes. Ahora bien, se puede llegar exactamente al mismo error sin prisa y sin subasta. ¿Cómo? Firmando un papel que ya estaba escrito. Agosto de 2018, Thibaut Courtois, nos quedamos en el Chelsea. Fuerza su salida del Chelsea al Real Madrid. Inmediatamente el club inglés, el Chelsea, paga la cláusula de rescisión
de Kepa Arrizabalaga. 80 millones de eurazos, un récord mundial para un portero que, ojo, 8 años después, ese récord se mantiene. Kepa, de aquella, tenía 23 años y solo 54 partidos en la élite. Historia del fichaje contada, quiero parar en algo que a veces olvidamos. Pagar una cláusula de rescisión no es negociar. Ahí el vendedor pone clara su postura, no vende una cláusula a la fija. El club vendedor, sola, sin nadie enfrente, y normalmente salta a propósito para que nadie la pague fácilmente. Por eso, cuando pagas una cláusula, estás aceptando el precio máximo que el club le da al jugador. No has negociado absolutamente nada. Has firmado una estimación. Y en todo esto hay más, hay una segunda parte, la que de verdad convierte esto en un error de dirección deportiva, porque es raro pagar mucho por un portero. Eso no es un problema al fin y al cabo. Un portero puede valer mucho dinero. El problema es dónde pones ese dinero. Porque un portero interviene en muchas menos acciones que cualquier jugador de campo. Sí. Sus acciones, ojo, pueden ser decisivas, por supuesto, pero Kepa había demostrado ser ese portero decisivo. Con 80 millones de euros tenías otras maneras de poder mejorar el equipo. Así, lo que hizo el Chelsea fue tapar una necesidad inmediata con una decisión reactiva. El Chelsea pensó en el futuro, al firmar a ese portero joven, pero sin valorarlo absolutamente todo. ¿Y por qué se saltó ese cálculo el Chelsea? La respuesta cabe en una simple frase. Se quedaron sin portero titular de repente. Y un club así entra en nervios. A mitad de agosto no calcula, reacciona. Hoy, 8 años después, el Chelsea sigue reaccionando. ¿Por qué? Porque sigue firmando portero. Déjame decirte que si te está gustando el vídeo y te está resultando útil y te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es la forma más sencilla y directa de ayudarme para que siga habiendo vídeos como este. Ahora vamos a un club y a 2 casos donde podía olerse el error a kilómetros. Volvemos a donde hemos empezado, a ese caso de Antony y el Manchester United. Ya lo hemos dicho, el Ajax no quería vender a Antony. ¿Por qué? Pues porque en ese verano habían vendido demasiado. No querían descapitalizarse y por eso pusieron una cifra que servía de portazo. Y aún así el Manchester United decidió pagarla. ¿Por qué? Básicamente para contentar a Erik ten Hag, a su entrenador nuevo. Esos 95 millones de euros no eran una valoración por parte del Ajax, eran una negativa con números, una forma de decir, este jugador no está a la venta. Y sin embargo, un año después, mismo club, mismo entrenador, pero otra posición. Ten Hag decide que David De Gea ya no le vale. Un portero con, ojo, 12 temporadas en el club y 4 premios al mejor jugador de la temporada. El club, el Manchester United, accedió, lo sustituyó por André Onana, que había llegado al Inter un año antes por, ojo, 0 euros. ¿Cuánto pagó el Manchester United? 50 millones. Fíjate bien en eso, porque es la clave del caso. En 12 meses, el mercado no había revalorizado a Onana. Nadie había pujado por el portero camerunés. No había competencia. Lo revalorizó el comprador, porque su entrenador se encaprichó de un portero que ya conocía por tenerle en una liga menor. Y Onana no mejora De Gea, muy al contrario. El club cambió sin pensar a un portero histórico que venía de hacer un temporadón solo por contentar a su entrenador. Eso siempre es un error. Lo que fallaba aquí no era que un entrenador se equivocara. Eso entra dentro de lo normal. Las personas nos equivocamos. Pero para eso está el resto de la estructura. Lo que falló en ambos casos es que el resto de la estructura no supo frenarlo. Hay que tener claro que si el scouting, el análisis y la dirección deportiva existen, pero no tienen capacidad de decir que no, solo son un decorado. Y ojo, los entrenadores vienen y van, lo hemos dicho mucho en este canal. Ten Hag fue despedido en octubre de 2024. Sin embargo, los contratos de Antony y Onana seguían vivos porque eran contratos largos. Hoy están fuera, sí. Pero ¿cuál es el coste para el Manchester United? Hasta aquí hemos hablado de cifras grandes. Ahora nos movemos de club, nos quedamos en Manchester porque quiero enseñarte uno que costó 0 euros y también fue un error. En enero de 2018 el Manchester United firmaba a una de las estrellas de la Premier, a uno de los grandes, a Alexis Sánchez. Y lo hacía gratis, a cambio, eso sí, de un jugador que le sobraba al United, aunque no había sido barato como había sido Mkhitaryan, que se fue en un intercambio al Arsenal por el jugador chileno. Pero no todo era un regalo, porque Alexis se convirtió de esa manera en uno de los futbolistas mejor pagados de la Premier League. Y aquí hay una trampa contable que conviene entender bien. Si un jugador llega gratis, pero le pones un contrato largo, primas de fichaje y un sueldo desorbitado, además de cláusulas por rendimiento, ese jugador está muy lejos de ser una ganga, y menos si no rinde. Hay que entender que el salario se paga entero todos los meses, juegue o no juegue, el jugador rinda o no, hasta que éste quiera salir o hasta que cumpla su contrato. Y Alexis no rindió, pero había que seguir pagando aquel contratazo que había firmado. Normalmente,
El traspaso es el coste del que todo el mundo habla y nos olvidamos de eso, nos olvidamos del salario. Y aún así, en este caso Alexis fue muy difícil de sacar del club de Manchester, no por lo que costó, sino por lo que cobraba. Y 3 años después, mismo club, error similar, Jadon Sancho, Borussia Dortmund. ¿Por cuánto? Llegó al Manchester United por unos 85 millones de euros. Aquí el precio, que era alto, tampoco parecía una locura, porque Jadon Sancho venía de 3 temporadas produciendo goles y asistencias a un ritmo altísimo. Lo que pasaba es que ese rendimiento no era solo suyo. Sancho rendía en un Dortmund construido para que recibiera el balón en las condiciones que a él le iban mejor. Y además, dato importante que no sucedió siempre en el United, jugaba en su posición ideal. Así vemos que el problema con Sancho no fue de rendimiento previo, sino de insistir en él y no mirar otras opciones año tras año hasta ficharlo. Y una vez fichado, no generarle los contextos para que un jugador rinda. Alexis también rendía en un Arsenal que parecía jugar para él esperando su genialidad. También había un rendimiento excelente anterior, pero claro, el contexto que producía ese rendimiento que firmó el United nunca viene incluido en el traspaso. Entendamos que un jugador no es una cifra de producción que puedas trasladar de un sitio a otro, es una cifra de producción dentro de un equipo concreto, con unos compañeros concretos y con un plan concreto. Y cuando juntas las dos cosas, un traspaso enorme y un salario enorme, ¿qué te queda? Pues un fichaje que deja de ser un fichaje y pasa a ser otra cosa. Ahora sí, llegamos a la Liga. Verano de 2019. El Real Madrid ficha a Eden Hazard por 100 millones de euros. Venía de ser el mejor jugador de la Premier y uno de los mejores jugadores de Europa después de Messi y Cristiano. Y ojo, casi él solo había llevado al Chelsea a ganar títulos. Sobre el papel, un fichaje perfecto, impecable. Lo que viene después se cuenta siempre en clave de lesiones y de ausencia de forma. Sin embargo, vamos a intentar contarlo en clave de dirección deportiva, que siempre es mucho más útil, aunque, ojo, en este caso, algo más complicado. Hazard no rindió. Hasta ahí asumimos un riesgo que puede suceder, un riesgo normal en un club de fútbol. El problema fue que no se podía vender, porque ningún club igualaba ese contrato que tenía y el Madrid no quería regalar a un jugador por el que acababa de pagar 100 millones. El Madrid sí lo estaba dispuesto a venderlo, pero nadie lo compraba. ¿Por qué? Porque no rendía. ¿Qué puedes hacer? Rescindirlo. Pero eso ni es barato ni es útil considerando la amortización de fichaje que queda pendiente. Un fichaje fallido sigue jugando en el balance, aunque no juegue en el campo. Esto no era un fichaje, esto era una hipoteca. Y aquí está la pregunta que casi ningún club se hace antes de firmar. No cuánto puede darme este futbolista, cuánto puede rendir si sale bien, sino cuánto me va a costar este futbolista para que salga si sale mal. La primera pregunta la contesta cualquiera. La segunda la contesta el que va a tener que gestionar ese club dentro de 3 años. Y ahora vamos a un caso, seguimos en España, en la Liga, donde todo esto ocurre 3 veces seguidas. En el club que más dinero había ingresado por un traspaso en la historia del fútbol. Agosto de 2017, Neymar se va al Paris Saint-Germain por 222 millones de euros, en la que fue la operación más cara de la historia del fútbol. Y ojo, a día de hoy sigue siéndolo y lo que le queda. ¿Qué hizo el Barça a continuación? ¿Qué hizo el Fútbol Club Barcelona? No fue un error, fueron 3. Primero, Dembélé, ese mismo agosto por unos 105 millones más variables. Después, meses después, Coutinho por unos 120. Y no contentos con eso, llegó Griezmann pagando su cláusula 2 años más tarde, otros 120 millones de euros. 3 ventanas distintas, 3 perfiles distintos de jugador. Y ojo, aquí lo que hacía el Barça era la misma operación mental repetida una y otra vez. Buscar a alguien, buscar un jugador que tapase la herida que había dejado Neymar. Pero lo que hace de este caso, el caso más caro de todos, no solo eso, es que todo el mundo sabía exactamente cuánto dinero tenía el Barcelona y también conocían la necesidad de superar el golpe sufrido con la marcha de Neymar. Tenían una herida grande, dentro, interna y 222 millones de euros en el banco. Todo esto era público y, por supuesto, esto el mercado lo sabía. Como sabía también que ese dinero tenía que gastarse y rápido, porque el club no podía presentarse a la temporada sin sustituir al crack brasileño. Y cuando todos saben cuánto dinero tienes y cuánta prisa llevas, ya no compras, te estás vendiendo. Ese es exactamente el mismo mecanismo de Liverpool con Carroll, pero ojo, multiplicado y estirado durante 2 largos años. Y ahí está lo que de verdad a mí me interesa en este caso, porque Liverpool tuvo horas para equivocarse. El Barcelona tuvo 2 años y 3 mercados. ¿Para qué? Para parar
sentarse, replantearlo y reflexionar. Y aquí nadie lo hizo. La prisa del Barcelona no era la causa. La urgencia solo enseña antes lo que ya estaba mal, lo que ya funcionaba mal en el club. ¿Y qué era eso? La posición desde la que negociaba el FC Barcelona. Algo que podían haber cambiado con alternativas definidas. ¿Por qué? Bueno, un club que puede decir, si no es este, no fichamos a nadie. Compra bien. Un club que no puede decir eso, paga siempre de más. Da igual que tenga 6 horas para decidir o 2 años para pensar. Si ponemos todos los fichajes encima de la mesa, nos salen 3 preguntas. 3 preguntas sobre el precio y cómo gastar, que un club debería tener contestadas antes de aceptar ninguna cifra. La primera, ¿quién está fijando este precio? Si lo fija el vendedor y tú solo dices que sí, no estás negociando. Da igual que sea una cláusula, da igual que sea una subasta o un portazo con números. La segunda pregunta es ¿cómo estoy pagando? Porque el traspaso se reparte y se puede mover. El salario no. Y el fichaje que parece gratis suele ser el que luego no puedes soltarte. Y la tercera pregunta, ¿cuánto me cuesta salir de aquí si este fichaje sale mal? Fíjate que ninguna de las 3 preguntas es sobre el futbolista, porque sí, malos fichajes hay muchos, pero no es solo el que sale mal, porque si un jugador lo fichas y al poco de fichar se rompe la rodilla y apenas juega, ya te has podido gastar 50 millones de euros, que eso solo es mala suerte. Ahora vamos con la parte que me toca a mí. Yo no he trabajado dentro de una dirección deportiva. Ojalá poder hacerlo en un futuro. Pero hoy no sé cómo se vive una reunión de mercado a 36 horas del cierre del mismo. Con un presidente que te está presionando, un dueño, para que fiches a alguien. Un agente moviendo a su jugador como si fuera mercancía al teléfono de manera constante. Eso lo sabe quien ha estado ahí. Y yo no voy a fingir lo contrario. Lo que sí se puede analizar desde fuera y con las cifras encima de la mesa es qué pasa cuando esas 3 preguntas que hemos hecho no están contestadas y bien contestadas. Y pasa siempre lo mismo. Solo que no se ve en agosto, se ve 3 años después cuando el club quiere hacer algo y ya no puede. Por eso quiero terminar donde hemos empezado. Sí, volvemos por tercera vez al caso de Antony, el Manchester United y el Ajax. El Ajax puso ese precio para que el United dijera que no. Y va el United y dice que sí. ¿Por qué lo recupero? Porque en ese gesto está todo lo que hemos visto hoy. Un precio que no lo fija el que lo compra. Un club sin alternativa. Y nadie dentro de ese club con capacidad real de parar la operación. Nadie dijo en voz alta la única frase que hacía falta decir y que todos escucharan. Ese precio no es un precio. Nos están diciendo que no lo hagamos. Y lo que costó no fueron 95 millones. Eso es el dinero. Lo que costó fueron todas las cosas que ese club, que el Manchester United, no pudo hacer después con ese dinero que gastó sin pensar. Los futbolistas que no fichó, los agujeros que no tapó y los mercados que ese club empezó con las manos atadas. Y el coste de un fichaje nunca es la cifra, es todo lo que ya no vas a poder hacer al equivocarte.